Tema 5. Guerra y política en la Europa de Luis XIV. Las paces de Westfalia en 1648 y los Pirineos en 1659 consagraron la emergencia de nuevos poderes, sobre todo Francia, Suecia y Brandenburgo. La política agresiva del rey Sol. En 1661, tras la muerte del cardenal Mazzarino, Luis XIV inició su reinado como la personificación del absolutismo monárquico. En el ámbito internacional, realizó una expansión agresiva, lo que acabó suscitando en su contra a la mayoría de los soberanos europeos. Su capacidad para movilizar sus recursos se debió a su política absolutista y centralizadora. Su hegemonía tuvo como contrapartida, en las últimas décadas, el empobrecimiento de sectores sociales y zonas geográficas del país. Los móviles de la política exterior de Luis XIV pasó por la necesidad de reforzar la defensa continental de Francia, la consecución de sus fronteras naturales en el este e intereses sobre los territorios de la monarquía de España. Pero la motivación más sólida parece ser su ansia de gloria, en coherencia con su mentalidad absolutista. Luis XIV defendió el origen divino de su poder absoluto y desarrolló un programa de autoglorificación. Generó un aparato de poder centralizado y eficaz para convertirse en el dominador de Europa. Para ello, los triunfos bélicos eran esenciales. Su divisa, nec pluribus impar, manifestaba su disposición a no reconocer como igual a ningún otro soberano. El poderío internacional de Francia, que culmina con el reinado de Luis XIV, se asienta sobre la política emprendida por Enrique IV y proseguida por los cardenales Richelieu y Mazzarino. La acción internacional de Luis XIV fue el resultado de una buena organización burocrática y la eficaz administrativa del aparato estatal. El ejército fue su efecto más llamativo. Francia elevó el número de hombres bajo sus armas a una cifra nunca antes conocida, perfeccionando su organización, el reclutamiento, la disciplina y la atención a los soldados. El ejército de Luis XIV constituyó un modelo a imitar. Importante fue el papel de los diplomáticos, la red de informadores y espías distribuidos por las cortes europeas. El éxito que supuso que el rey de España, Carlos II, nombrase heredero a su nieto Felipe d'Anjou, o Felipe V, se debió a su inteligencia política y habilidades diplomáticas. Pero la hegemonía internacional de Francia resultó efímera y no sobrevivió a Luis XIV. El éxito de la contención de su política se debió a las sucesivas coaliciones internacionales en su contra, y entre los enemigos figuraban España, Provincias Unidas, Inglaterra, el Imperio, así como políticos destacados como Guillermo III de Orange, entre otros. Las primeras guerras, de 1667 a 1678. En las relaciones internacionales, los matrimonios principescos tuvieron un papel importante. Luis XIV se casó con la infanta María Teresa, hija mayor de Felipe IV, e inició simbólicamente una amistad franco-española tras la paz de los Pirineos. Luis XIV estaba convencido de que la gloria de Francia solo podía edificarse en oposición a los Habsburgo, y por ello no es de extrañar que Luis XIV apoyara a los rebeldes portugueses frente a España. En 1668, mientras los ejércitos de Luis XIV invadían el Franco Condado, España se veía obligada a reconocer la independencia de Portugal por el Tratado de Lisboa. Tras la muerte de Felipe IV en 1665, Luis XIV, basándose en usos de derechos privados que establecían la primacía de los hijos del primer matrimonio, aunque fueran mujeres, sobre los del segundo, hizo que sus juristas defendieran los derechos de su esposa, hija de Felipe IV, sobre los territorios de la vieja herencia borgoñesa de los reyes de España, el Franco Condado, Luxemburgo, Henao y Cambrai. Con el pretexto de la devolución de los mismos, su ejército ocupó amplias zonas de los Países Bajos y del Franco Condado, iniciándose así una primera contienda entre 1667 al 68. El soberano francés había firmado en 1662 una alianza con las Provincias Unidas y al año siguiente una coalición contra los Habsburgo.
El riesgo que la agresión francesa supuso hizo que Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia constituyeran la Triple Alianza de La Haya en enero de 1668. La mediación de los coaligados llevó al Tratado de Aquisgrán, en el que, a cambio de la restitución del Franco Condado, España cedió a Francia una nueva franja territorial en los Países Bajos. La riqueza de las Provincias Unidas llevó a Luis XIV a la idea de atacar a los neerlandeses. Previamente realizó una minuciosa preparación diplomática, acuerdos con Inglaterra, Suecia y algunos príncipes alemanes. El Tratado Secreto de Dover de 1670 comprometía a Francia e Inglaterra a auxiliarse en el caso de una futura guerra con las Provincias Unidas, a cambio de lo cual el soberano británico recibiría un importante apoyo financiero. Así, Luis XIV pudo deshacer la Triple Alianza. En 1672, los ejércitos franceses mandados por Condé invadieron las Provincias Unidas, llegando hasta Utrecht. La ruptura de los diques que defendían el mar, gran parte de las Provincias Unidas, logró detener la invasión. La agresión francesa provocó una serie de reacciones que dieron lugar a la formación de la Gran Alianza de La Haya, segunda de las coaliciones antifrancesas, formada por Provincias Unidas, España, Austria, el duque de Lorena, el elector de Brandenburgo y un buen número de príncipes alemanes. La Guerra de Holanda se desarrolló en los Países Bajos españoles, atacados por Francia en 1673, en la zona del Rin y Cataluña, y se extendió también al Mar del Norte, Canal de la Mancha, el Mediterráneo y las Antillas. En los Países Bajos la guerra fue favorable a Francia. Se apoderaron de Lieja, Luxemburgo, el condado de Limburgo, entre otras localidades. En el Rin los franceses avanzaron hasta conquistar el Franco Condado. En Cataluña las tropas españolas invaden el Rosellón. Sus éxitos iniciales fueron seguidos de un claro retroceso. En 1675 Schomberg recuperó Bellagarda e invadió Cataluña, ocupando Figueras, y llegó hasta las murallas de Gerona. En 1678 los franceses conquistaron Puigcerdá. La rebelión de Sicilia dio pie a Luis XIV a intervenir en el Mediterráneo. Sus tropas mantuvieron sus posiciones, siendo la reacción de Sicilia y de Nápoles de lealtad a la monarquía de España. La prolongación de la guerra y la falta de recursos tangibles fueron debilitando la posición de Francia, así como sus finanzas. A ello hay que unir a su aliada Suecia, derrotada en 1675 en la batalla de Fehrbellin. Inglaterra mantendría su neutralidad hasta que en 1678 el acercamiento anglo-neerlandés se plasmó en una alianza militar contra Luis XIV, quien aceptó las propuestas para concluir la guerra. Las paces de Nimega, en 1678 al 1679, supusieron un gran triunfo para las Provincias Unidas, que recuperaron la totalidad de su territorio y lograron la abolición de las tarifas proteccionistas francesas de 1667. Territorialmente la beneficiada fue Francia a costa de España, que perdió el Franco Condado y 14 plazas fronterizas de los Países Bajos. Francia conseguía un nuevo avance territorial en la frontera nororiental del país. Con ello incrementaba sus territorios y racionalizaba las fronteras con los Países Bajos españoles. Además, Francia incorporó Friburgo de Brisgovia y se anexionó el territorio de Lorena. El cenit de la hegemonía francesa, las reuniones, de 1680 a 1684. En el ámbito internacional, Luis XIV logró el mantenimiento en el Báltico de una situación favorable a Carlos XI de Suecia, en virtud de las paces de Saint-Germain-en-Laye y en Fontainebleau. Hasta los años 80 tiene lugar la primera fase de un periodo fecundo con iniciativas centralizadoras de la maquinaria estatal. A partir de entonces se inicia una segunda fase caracterizada por inviernos fríos, malas cosechas y presión fiscal. El afán de gloria de Luis XIV le llevaron a aplicar desde 1679 un ambicioso plan de ocupación territorial
basado en las imprecisiones de las paces anteriores, especialmente la de Nimega, que concedía a Francia una serie de territorios con sus dependencias, con la llamada política de las reuniones. Consistía en reivindicar jurídicamente a través de la Cámara de Reunión y ocupar después todos los territorios que en algún momento hubieran formado parte o dependiendo de cualquier circunscripción de las que pertenecían a Francia. La localización de los archivos que dieran pie a ello desencadenaba un procedimiento que llevaba a la ocupación del mismo por las tropas francesas sin previa declaración de guerra. Evidentemente se trataba de una absoluta arbitrariedad de Luis XIV, alabada por sus juristas, con la finalidad de anexionarse la orilla izquierda del Rin en prejuicio de posesiones españolas y territorios alemanes. Por dicho método ocupó diversas zonas en los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, etc. La anexión más simbólica fue la de la ciudad libre de Estrasburgo, puerta del imperio, en la que el monarca francés entró solemnemente en 1681 bajo la leyenda Francia cerrada a los alemanes. Con la vista puesta en el ducado de Milán, logró que el duque de Mantua le cediera la fortaleza de Casal en Monferrato. La reacción del resto de Europa ante tales desmanes hizo que se formara una coalición defensiva integrada por las Provincias Unidas, Suecia, el emperador y España en 1682. España sufrió los ataques de los ejércitos franceses en los Países Bajos, Luxemburgo y Cataluña en 1684. Luis XIV trató que la República de Génova abandonara su tradicional alianza con la monarquía española, sometiendo la capital a un prolongado bombardeo y humillando al dogo genovés, obligándole a desplazarse a Versalles a presentarle sus disculpas. La permisividad frente a Luis XIV y el deseo de evitar una guerra llevaron a la tregua de Ratisbona de 1684, reconociendo provisionalmente a Francia la libre posesión de los territorios incorporados mediante las reuniones. La tregua fue el momento más alto en la trayectoria política de Luis XIV antes de su posterior retroceso. Europa contra Luis XIV, la Guerra de los 9 años, de 1688 a 1697. Tres hechos determinaron el giro antifrancés de los gobernantes europeos. Primero, el triunfo del emperador Leopoldo frente a los turcos, que le iba a permitir intervenir más activamente en la política europea. Segundo, la expulsión de los hugonotes entre 150.000 a 200.000, realizada por Luis XIV en 1685, anulando el edicto de Nantes, que provocó la indignación de países protestantes como Provincias Unidas o Suecia. Y tercero, la Segunda Revolución Inglesa en 1688, que expulsó del trono al católico Jacobo II para colocar en su lugar a su hija María, casada con el Guillermo III de Orange, holandés y enemigo acérrimo del rey francés. En 1688 se constituye la Liga de Augsburgo, formada por el emperador, varios príncipes alemanes, Baviera, Palatinado y Sajonia, España, Suecia, Brandeburgo, Inglaterra, Provincias Unidas y el Papado. En 1689 se une Saboya y se firma en Viena los acuerdos de la Gran Alianza. Dos incidentes dieron pie a la guerra. Primero, la sucesión del obispo elector de Colonia, donde el Papa confirma el candidato imperial frente al francés, y sobre todo, segundo, la sucesión del Palatinado ante protestantes y que recae ahora en Felipe de Neuburgo, católico y suegro del emperador Leopoldo I. Luis XIV defiende aquí los derechos de su cuñada y sus ejércitos invaden el Palatinado, las posesiones papales en Aviñón y el obispado de Colonia. Comienza así la Guerra de los 9 años, que fue una prolongada lucha de desgaste en varios escenarios: Países Bajos españoles, Palatinado, Cataluña, Irlanda y norte de Francia. Luis XIV, que había acogido al destituido Jacobo II, es apoyado por la Irlanda católica y logra tomar Dublín en 1689, aunque al año siguiente es derrotado por las tropas de Orange. En los Países Bajos españoles, las tropas francesas del duque de Luxemburgo derrotan a los aliados en la batalla de Flewers, Stoinkerque y Neerwinden.
Los éxitos franceses vienen también por el mar, ya que su flota declara superioridad en el Mediterráneo, bombardea Alicante y derrota las flotas inglesas y neerlandesas en el Canal de la Mancha y en la costa sur de Portugal. Los franceses toman Cartagena de Indias en 1697 y atacan Nueva Inglaterra, Nueva York y Massachusetts, mientras colonos ingleses hacen lo mismo con establecimientos franceses en el estuario de San Lorenzo. Vittorio Amadeo II de Saboya se torna amigo de los franceses al restituirle sus territorios y colabora en la invasión del Milanesado, al tiempo que en Cataluña caen Rosas y Barcelona. El agotamiento de los contendientes, la crisis financiera en Inglaterra, las paces parciales de Francia con Saboya y el papado y la expectativa de la sucesión al trono español empuja a todos a poner fin al conflicto. Se llega así al Tratado de Ryswick en 1697, donde Luis XIV reconoce como soberano inglés a Guillermo III y se restablece el orden de Nimega en cuanto a los territorios. Francia devuelve las anexiones pactadas, excepto Estrasburgo, y las conquistas que realizó durante la guerra. Conserva Metz, Toul, Verdun, Longwy y Sarrelois en Lorena. Pierde también sus fortalezas italianas, Pinerolo para Saboya y Casale para Mantua. Las Provincias Unidas obtuvieron buenas condiciones comerciales con Francia y el derecho a establecer guarniciones en ciudades de los Países Bajos españoles, creando una barrera defensiva contra Francia. España recupera Luxemburgo y las plazas conquistadas por Francia después de Nimega, ya que Luis XIV quería mostrar generosidad con los españoles ante la inminente desaparición de Carlos II sin descendencia. Los tratados de reparto de la monarquía de España. Una de las claves de la política internacional en la segunda mitad del siglo XVII fue la decadencia de la monarquía española. La falta de un heredero para Carlos II podía ocasionar grandes cambios en el mapa político, tanto en Europa como en los demás continentes. La muerte del monarca sin heredero directo abre unos derechos dinásticos a los descendientes de las hijas y hermanas de Felipe IV, emparentadas con dos grandes dinastías, los Borbones franceses y los Habsburgo austriacos. Existe un paralelismo entre los matrimonios de las hijas de Felipe III y las de Felipe IV. La hija mayor de cada rey fue esposa de un rey francés, Ana con Luis XIII y María Teresa con Luis XIV, y la hija menor de ambos lo fue con un emperador, María con Fernando III y Margarita con Leopoldo I. Aunque prima el derecho de las hijas mayores, existían unas capitulaciones matrimoniales que sólo afectaba a las infantas reinas de Francia y por las que renunciaban a sus derechos sucesorios en España. Por otra parte, era conocido el interés de la diplomacia francesa en anular dichas capitulaciones en el caso de María Teresa, argumentando que no se había satisfecho la dote estipulada en su matrimonio. Llegado el caso, si se aceptaban o no las renuncias de las infantas, la corona española pasaría a la casa Habsburgo o a la dinastía de los Borbones. Primero, Leopoldo I era sobrino de Felipe IV, nieto de Felipe III y primo carnal de Carlos II, y a su vez casado con Margarita, hermana de padre y madre de Carlos, y que de este matrimonio había nacido la archiduquesa María Antonia, con derechos sucesorios. Y segundo, Luis XIV era también nieto de Felipe III y primo de Carlos II, y reforzó el parentesco casándose con la hija mayor de Felipe IV, que era solo media hermana de Carlos. De este matrimonio nace Luis, el Gran Delfín, hijo y nieto de las infantas españolas, que transmitiría sus derechos a su hijo Felipe V. El primer varón de la Casa de Austria sería el archiduque Carlos, que al ser fruto del tercer matrimonio de Leopoldo I, ya solo tenía una abuela infanta de España y por tanto está menos vinculado al trono que Felipe. Pero en 1692 aparece otro candidato cuando la archiduquesa María Antonia da a luz un varón, José Fernando Maximiliano de Baviera, descendiente directo de la infanta Margarita y por tanto de Felipe IV. De hecho, aparece como heredero en los dos primeros testamentos de Carlos II.
Borbones y Habsburgo reivindicaban el derecho a la totalidad de la herencia y es Luis XIV quien promueve los famosos tratados de reparto en nombre de la paz. En 1698, Inglaterra y las Provincias Unidas salían de su Segunda Guerra Mercantil y era prioritario la neutralidad del emperador en las pretensiones francesas sobre los Países Bajos españoles. Luis XIV pacta en Viena con el emperador para hacer desaparecer la monarquía española con el siguiente reparto. Francia obtendría Navarra, la Plaza Catalana de Rosas, los Países Bajos, el Franco Condado, Nápoles, Sicilia, Filipinas y plazas costeras africanas. El emperador recibiría la península ibérica, menos Rosas y Navarra, Baleares, Canarias, Milanesado, Indias Occidentales y en Italia el Marquesado de Finale, presidios de Toscana, Cerdeña y posesiones del mar de Liguria hasta límites con Nápoles. En 1699 el panorama europeo es distinto y ahora interesa aislar al emperador. El matrimonio de Carlos II con la alemana Mariana de Neuburgo podría beneficiar al imperio y Luis XIV decide pactar con Guillermo III de Orange, rey de Inglaterra, y Estutuader de Holanda. Se firmó en La Haya y se adjudicó el trono de España a José Fernando de Baviera, el sucesor favorito en Madrid, con la excepción de Nápoles, Sicilia, Finale, Guipúzcoa y presidios de Toscana para el Delfín y Milán para el archiduque Carlos. En 1700, la muerte del príncipe de Baviera y futuro rey de España obliga a firmar un nuevo tratado de reparto en Londres y La Haya. Ahora el archiduque Carlos sería el heredero de la monarquía, manteniendo el mismo reparto para la corona francesa y el milanesado para el duque de Lorena. Nada llegó a buen fin porque el tercer testamento de Carlos II nombra heredero a Felipe V, duque de Anjou, con la condición de que la herencia española no se uniera nunca a su posible herencia francesa. Luis XIV aceptó sorprendido la herencia para su nieto, aun cuando en el reparto los territorios adjudicados a Francia podían integrarse a la corona, lo que ese testamento prohibía. Los consejeros del Estado español consiguen su objetivo de preservar la unidad de la monarquía, aunque diera lugar a la injerencia de Luis XIV y su política ambiciosa. Su ambición por el comercio y las riquezas de las Indias Occidentales provocará, en parte, la inminente Guerra de Sucesión. Transformaciones militares del siglo XVII. La guerra durante todo el siglo entre príncipes europeos propició la evolución de los ejércitos, las armas y las tácticas. Se desarrolla la capacidad organizativa y logística que permite ahora mantener en campaña ejércitos mucho más numerosos. Los nuevos tipos de fortificaciones dan lugar a fortalezas estrelladas, muy complejas, y que se defienden desde todos los ángulos posibles, lo que provoca la casi desaparición de las batallas a campo abierto. Ahora predomina el asedio o sitios de las plazas, aunque los avances en artillería iría debilitando poco a poco las defensas de estas plazas. El mortero de tiro curvo fue el gran invento que, combinado con cañones, permitió a Vauban revolucionar las tácticas de sitio. La infantería continuó la tendencia a reducir las picas en beneficio de las armas de fuego y 2 de cada 2 tercios de los infantes eran ya arcabuces y mosquetones, unas armas más pesadas, más largas, pero también con más alcance y potencia. Las tácticas de combate ahora separaban a arcabuceros y mosqueteros de las picas, cuyo escuadrón les apoyaba como refugio contra la caballería enemiga. A finales del siglo XVI, los neerlandeses adoptan una nueva formación llamada contramarcha, que fue perfeccionada por Gustavo Adolfo de Suecia y que ya aplicaban los españoles en Flandes. El objetivo de esta formación era conseguir una cadencia casi continua de disparos y se lograba al disparar una fila de tiradores, retirarse y disparar la siguiente y así sucesivamente. Nassau usaba 10 filas de tiradores y Gustavo Adolfo lo redujo a 6 y de 3 en 3 disparaban al tiempo, de rodillas, encorvados y en pie. También introduce Gustavo Adolfo una nueva formación táctica, llamada la brigada, formada por 4 escuadrones, formando en flecha y en cuarto en reserva.
Otras innovaciones en armamento fueron la llave de chispa, pedernal y la bayoneta. La llave de pedernal mejoraba los sistemas de mecha y de rueda para la ignición de la pólvora, pero su mayor precio y la poca fiabilidad por el desgaste hicieron que tardara en generalizarse. La bayoneta permitió dotar de arma blanca al mosquetero, haciendo desaparecer a las picas, y la aplicación de la llave de chispa a los mosqueteros los reduce y los convierte en fusiles o escopetas. A finales del siglo XVII aparecen los granaderos, que portan bolsas con granadas a las que prenden con mecha antes de lanzarlas. Son muy útiles en los sitios de plaza y se les dota también de bayonetas. La caballería evoluciona al igual que la infantería, reclutada ahora por empresarios militares, personajes poderosos que causan recelo a sus patrones. Entre ellos está Wallenstein, que reclutó ejércitos para el emperador, y el marqués de Hamilton, que lo hizo para Suecia, con un ejército novedoso, bien adiestrado, con carácter patriótico, con mercenarios extranjeros y reforzado por el servicio militar obligatorio. Otro caso peculiar es el del New Model Army, que aunaba el sentimiento religioso puritano de Cromwell con el carácter revolucionario. Era un ejército de soldados profesionales y liderados por expertos generales y no por aristócratas. A inicios del siglo XVIII decaen estos empresarios a favor del reclutamiento directamente por la administración estatal, como Francia, que reclutó gran cantidad de extranjeros, conformando un ejército de más de 300.000 hombres. Luis XIV creó la Orden Real y Militar de San Luis para premiar los méritos en combate, estructuró un cuerpo de oficiales, una jerarquía de grados y un sistema de ascenso por antigüedad. Generalizó el uniforme, se crearon más cuarteles, un cuerpo de inválidos y su gran hospital en París. Es difícil aportar las cifras de soldados que componían los distintos ejércitos europeos. Con Felipe III superaban los 100.000 soldados y con su hijo se acercaban a 200.000, cuando los franceses no pasaban de 80.000. A partir de la mitad del siglo esta cifra se reduce y con Carlos II se iguala con los franceses. Luis XIV movilizó 134.000 soldados en la Guerra de Devolución y 340.000 en la de los 9 años. Suecia, en la Gran Guerra del Norte, movilizó 100.000 soldados. Sin embargo, Inglaterra nunca pasó de los 60.000. El problema de calcular los soldados se extiende también a los barcos. El problema de la elevada mortalidad en batalla tampoco es fácil de precisar con cifras, pero se calcula que el ejército imperial derrotado en Breitenfeld perdió las 2/3 partes de sus efectivos entre muertos, prisioneros y desertores. En Nürlingen los protestantes perdieron la mitad de las tropas, 12.000 hombres, y unos 4.000 más fueron hechos prisioneros. En la paz de Westfalia los enemigos del emperador tenían en su imperio unos 130.000 soldados y los aliados unos 70.000. Cuando ambos bandos estaban igualados en fuerzas, la cantidad de muertos era terrible, y cuando uno de ellos era muy superior, el bando vencido tenía una gran cantidad de bajas.